Saludos amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más al Arte de Educar. En este curso pastoral el eje central es la formación del cristiano. Y en este punto no podemos hablar de la formación del cristiano sin hacer referencia a la doctrina social de la Iglesia. Es por esto que hoy les proponemos profundizar aún más en esta cuestión con algunos de los miembros del grupo Polis, que pertenece a la Delegación de Apostolado Seglar, que si recuerda se creó hace algunos años y cuyos objetivos, este grupo de trabajo tiene como objetivos animar al compromiso en la vida pública y difundir la doctrina social de la Iglesia. Ya sin más, vamos a presentarles a quienes nos van a acompañar en este programa. En primer lugar, a don Felipe García Díaz Guerra, vicario episcopal de Talavera de la Reina. Don Felipe, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo y con estos amigos. Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y Miguel Ángel Martínez, miembro de Polis. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer. Bueno, vamos a empezar hablando de doctrina social de la Iglesia. Yo lo decía al principio, ¿se puede hablar de la formación de un cristiano sin tener en cuenta la doctrina social de la Iglesia? Pues yo creo que no, evidentemente, porque forma parte pues, de todo proceso educativo en la fe, lo que hace referencia a lo que llama el Papa Francisco, la dimensión social de la evangelización, el anuncio del querigma, el proceso de catequización. Es necesario tener en cuenta la dimensión social, en la relación con los demás y en relación con el bien común de la sociedad. Por tanto, en el proceso de formación del cristiano es básico también formar al cristiano en esa dimensión. Bueno, luego veremos, yo también he anunciado que queríamos invitar a la Delegación de Apostolado Seglar, pero concretamente hacer referencia a uno de los grupos que también nos van a acompañar a lo largo de este curso. Y es que pues, todos los meses van a pasar por este estudio algún miembro de Polis, ¿verdad que sí, Isaac? Que nos va a acompañar pues porque tienen mucho que aportar, ¿no? Con este motivo. Y por ello está aquí Miguel Ángel. Yo hablaba antes de Polis que se crea año 2013-2014. Refrescadnos un poco vosotros el por qué se crea este grupo de trabajo, cuáles son sus fines. Efectivamente, se creó en el año 2013, digamos, pues podemos fechar el germen inicial, ¿no? de este grupo de trabajo. La idea era llevar a cabo una profundización en doctrina social de la Iglesia, pero particularmente en el magisterio de la Iglesia referido al ámbito de la política. La doctrina social de la Iglesia es muy amplia, se refiere al magisterio sobre la materia social, a la cuestión social, y esto abarca la familia, la comunidad política, el bien común, la paz, en fin, muchísimos temas. Pero digamos que el objetivo consistía en profundizar en ese magisterio sobre el ámbito de la política, sobre el compromiso sociopolítico. Y a partir de ahí, bueno, pues se creó un grupo, o se constituyó un grupo de personas cuya finalidad era reunirse periódicamente para rezar juntos, para formarse juntos y para emprender, para llevar a cabo alguna acción específica en esta materia. Y a partir de ahí, bueno, pues se lanzó Polis, que yo creo que tiene marca propia, que es sin duda ninguna la historia de un éxito en la diócesis de Toledo, y desde donde se están llevando a cabo muchísimas iniciativas muy interesantes que están ayudando eficazmente a los fieles laicos y, bueno, en general, a toda la comunidad diocesana a formarse en esta materia de doctrina social referida al ámbito político. Yo el último referente que tenía aquí de un guión que compartí con Polis eran 15 miembros. Yo no sé si ahora mismo podemos hablar de 15 miembros o de más. Sí, bueno, más o menos por ahí estamos. Hay gente que cada curso pues hacemos algunos relevos, pues dependiendo también de las circunstancias personales de cada uno, pues hay gente que se incorpora a colaborar, hay gente que pues no puede y lo va dejando. Es un grupo de trabajo abierto, no es un movimiento, no es un grupo de fe, de compartir la fe, sino es un grupo de trabajo. Y por lo tanto esa dinámica es saludable también para que participe mucha gente pues, cuando puede y según lo vea, ¿no? Y distintas realidades también eclesiales. Exactamente, claro. hay gente de distintas realidades eclesiales que colaboran, aportan su perspectiva, su carisma, su forma de trabajo, y eso es muy enriquecedor también. Y personalmente, Miguel Ángel, ¿qué te lleva a participar de este grupo? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, yo me incorporé el segundo año cuando se presentó públicamente y pues el tema de doctrina social me inquietaba desde hacía bastante tiempo. Que haya un grupo de trabajo en la diócesis que te permita trabajar sobre eso me pareció una idea fascinante. Me sumé y yo creo que es una oportunidad de
cerrar un poco el vacío que se ha ido creando con muchas generaciones de la división entre la fe y la vida, el intentar unificarlo y descubrir que el Evangelio tiene luz para iluminar cuestiones del trabajo, cuestiones de la economía, cuestiones de la vida política, cuestiones de la vida familiar, la educación, que están sedientos de esa iluminación, porque si no andamos a tientas, porque no sabemos cómo gestionarlo. Y ha sido una experiencia muy interesante y muy bonita, porque empiezas a rescatar un patrimonio ahí que está un poco escondido y también al mismo tiempo te obliga a mirar hacia adelante, a descubrir nuevos retos que se van planteando continuamente todos los días. Vivimos en una época no precisamente cómoda a la hora de que los cristianos tengan que dar su voz o plantearse algunas cosas que se dan como lugares comunes en la sociedad actual, y eso también es un reto fascinante. Todos los que estáis en este grupo, quizás sea bueno aclararlo, ¿no? Porque puede parecer que estáis inclinados a participar en el mundo de la política. Bueno, el mundo de la política, la participación es desde muchos frentes. No solo participas militando en un partido político o siendo un representante público, que también, por supuesto, y es una participación protagonista, y hay gente en Polis que está activamente en compromiso político. Sí. También se participa votando, se participa con opiniones públicas, se participa desde la sociedad civil. Hay muchas formas de participar en política. Y ahí estamos, gente que no tiene vocación de político, pero todos tenemos como seglares la obligación de ordenar este mundo según Dios. Y eso, la política forma parte de esa misión. Bueno, vamos a hablar de Polis, luego más tarde también de todas las actividades que han nacido de este grupo de trabajo, que lo decía antes muy bien, ¿no? Es un grupo pues que se pone manos a la obra, ¿no? Pero volviendo al tema de la doctrina social de la Iglesia, ¿cómo podemos hacer un primer acercamiento a la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué instrumentos tenemos? Bueno, yo creo que sobre todo la experiencia eclesial desde el Concilio Vaticano II hasta ahora, que nos ha ayudado a superar la tentación del dualismo. Decía antes Miguel Ángel, el problema que muchos cristianos se plantean hoy en su vida es la división, el divorcio entre la fe y la vida. Una fe que se vive en el ámbito más íntimo, más privado, pero que no tiene una repercusión en sus ámbitos donde se desenvuelve la vida normalmente, en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, de la economía o de la política. Y precisamente yo creo que una visión antropológica más integral a raíz del Vaticano II ha ayudado o nos está ayudando a darnos cuenta de que hay que superar ese divorcio. Y los instrumentos pues vienen de la mano de la misma Iglesia. En primer lugar, yo suelo decir que hay como distintos estratos. Hay un primer estrato fundamental que es la catequesis, el querigma y la catequización, donde ya el catecismo de la Iglesia Católica integra los contenidos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia dentro de pues, las partes correspondientes de antropología, también de los mandamientos, y ahí está ya la doctrina social de la Iglesia muy en germen, claro. Y es muy importante que los contenidos de la doctrina social de la Iglesia estén introducidos ya en los procesos catequéticos desde niños. Pero luego en la formación de un cristiano, pues es verdad, se necesitan nuevos medios. Gracias a Dios, en estos últimos años tenemos instrumentos estupendos. El Pontificio Consejo Justicia y Paz, cuando existía, que ahora ha desaparecido, porque se ha integrado en el dicasterio creado por el Papa para el desarrollo humano integral, pues promovió la publicación del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que lo que ha hecho ha sido ordenar y facilitar los contenidos fundamentales para que los fieles lo conozcan y sobre todo para ayudar a esa reflexión tan importante, como decía Miguel Ángel, que es hacer de los principios de la fe pues vida concreta ante los retos de un cristiano laico en su día a día. Ese instrumento me parece fantástico. Además, a eso se ha unido un instrumento que no tiene el rango magisterial del compendio, pero que ha sido extraído de él, que es el Ducat, que es un instrumento de la Iglesia alemana, siguiendo la estela del Yucat, que ha sido un instrumento, efectivamente. Pues en el prólogo del Ducat
dice el Papa Francisco, lo que quiero es pues una generación de jóvenes que sean doctrina social con pies, es decir, una doctrina social asimilada y hecha vida, hecha vida. Pues otro instrumento que está a nuestra disposición para esa formación. Pero yo, y ya con esto termino esta intervención, yo creo que fundamental es lo que se está promoviendo desde la Delegación de Apostolado Seglar, es un ejemplo estupendo, desde otras realidades y movimientos, es crear lugares de reflexión, porque el problema de las responsabilidades sociales es que las queramos ventilar cada uno de forma independiente, hacer nuestra propia reflexión, y necesitamos compartir. La reflexión en torno a la doctrina social de la Iglesia se habla mucho de la importancia de que haya un sujeto que encarne, que ponga, como dice el Papa, que ponga pies a la doctrina social de la Iglesia, y que sea un sujeto eclesial y, por tanto, un sujeto que tenga una incidencia real en la vida social. Yo creo que eso es un instrumento fundamental. No es cuestión de expertos, no se trata de que uno en su casa se empolle de cabo a rabo el compendio y se sepa cada una de las citas, porque eso no sería suficiente. Hay una dimensión práctica que es lo que aporta el poder participar de una realidad eclesial donde ayuda a la reflexión, al conocimiento y también a un juicio histórico ante los retos personales y colectivos que en cada momento tiene un cristiano. Yo, según está hablando don Felipe, recordaba mi propia experiencia personal. Mi aproximación a la doctrina social de la Iglesia fue hace ya muchísimos años. Recuerdo que un sacerdote que me estaba acompañando en aquel momento, estoy haciendo referencia pues, a 99, 2000, por tanto 23, 24 años, un chaval, hablando con él, dialogando con él, dije, bueno, yo quiero formarme, como se la sentía esta necesidad, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa, sino recomendarme el libro de la BAC de, en aquel momento, 12 grandes mensajes, es decir, cógete las 12 encíclicas de doctrina social de la Iglesia de los Papas y lételas a corte, ¿no? Claro. Yo le dije, hombre, no me esperaba esto, me esperaba otra cosa, ¿no? ¿Con qué edad? Con 23 años. Bien. Y para mí fue un absoluto descubrimiento el ver no solo que existía todo un magisterio profundo, riquísimo, súper acertado, sobre temas de los que normalmente no había oído hablar en mi ambiente de formación. Ya en esa época llevaba un tiempo formando parte de algún grupo, ya militaba en la Acción Católica General y de ahí ya sí que se me estaba empezando a hablar de la importancia de la doctrina social, pero hasta ese momento no había sido algo en lo que, digamos, yo hubiera puesto mi atención porque no lo vivía en mi proceso formativo ordinario. Y fue descubrir dos cosas. Primero, que la Iglesia siempre ha sido, se habla que la Iglesia es madre, es maestra y es profética en su palabra, ¿no? Y es que es así. El descubrir cómo con Rerum Novarum en el contexto de la revolución industrial la Iglesia ya está denunciando la situación de los trabajadores y por tanto animando a la organización de los seglares para mejorar el mundo del trabajo. O a partir de ahí, pues en un contexto de Guerra Fría, como el Papa hace un llamamiento a la paz y da instrumentos, ofrece instrumentos para lograr esa paz en el mundo. O llegamos ahora a Laudato Si con la cuestión del medio ambiente tan importante como la Iglesia es profética, ¿no? Y cómo no solo se preocupa de la cuestión más puramente espiritual, ¿no? Del alma de las personas, sino que se ocupa de que nos comprometamos en esta vida para hacer de este mundo algo mucho mejor. Y en segundo lugar, como también, esta fue como la segunda enseñanza, los seglares estamos particularmente llamados a formarnos en doctrina social de la Iglesia. Quizás este es uno de los grandes retos que todavía tenemos pendientes en nuestros procesos formativos, donde no falta el querigma, donde no falta la palabra de Dios, donde no falta profundizar en nuestra fe, donde no falta la historia de la Iglesia, que es absolutamente fundamental, pero donde no debe faltar tampoco este magisterio social de la Iglesia que nos permita poder acercarnos a esa luz para la acción, ¿no? Para mí la definición de doctrina social es esto, luz para la acción de los seglares, es decir, instrumentos concretos que nos permiten ser eficaces, ser útiles, como antes recordaba Miguel Ángel, en la transformación de las realidades temporales, en la ordenación de las realidades temporales. Miguel Ángel. Yo además creo que tenemos que un poco rompernos la cabeza y pensar cómo podemos hacer para que esa formación además luego tenga un desarrollo de aplicación. La doctrina social de la Iglesia es una ciencia aplicada a las circunstancias de cada momento que hay que resolver, a los problemas de la vida humana, social, en determinados momentos, y yo creo que ahí tenemos mucho recorrido y mucha necesidad de aprender a poner en práctica los principios, a aplicarlos en momentos determinados, a no estar de acuerdo, a contrastar diferentes perspectivas, opiniones. Los problemas sociales no tienen solución única. Entonces, a lo mejor uno lo ve desde una perspectiva y le parece que lo que hay que hacer es una cosa, otro lo ve de otra. Compartiendo los mismos principios se pueden tomar decisiones
políticas o económicas o diferentes, y creo que los cristianos, los católicos, no tenemos formado ese ejercicio de confrontación sana, de discusión fraternal, de enseguida nos etiquetamos, nos ponemos cada uno en nuestra trinchera y sálvese quien pueda. Y eso no es la doctrina social de la Iglesia, precisamente, es todo lo contrario. Es asegurar los principios, asegurar la fraternidad y ser capaces de compartir, de contrastar y luego tomar una decisión que puede ser oportuna en un momento o puede ser equivocada en ese momento y hay que corregirla un momento después. Que esa parte más aplicativa nos cuesta mucho, que nos sentimos muy inseguros porque ahí hay que tomar decisiones. Y en este sentido, yo creo que cuando Juan Pablo II clarificó el estatuto teológico, podríamos decir, de la doctrina social de la Iglesia, diciendo forma parte de la teología moral, yo creo que también nos ayudó mucho a entender que esa educación en lo social para un católico, igual que ocurre con todos los demás ámbitos de la moral, supone pues la adquisición de unas virtudes, esos principios fundamentales que son asimilados, la adhesión a unos valores, pero que se enraizan no como una utopía, sino como unas virtudes que facilitan e impulsan a una acción responsable, pues a la que diariamente un laico tiene que enfrentarse y tiene que afrontar. Y en ese sentido, ya lo decía Juan XXIII también en la Mater Magistra, la importancia de la educación social, ese entender la enseñanza social de la Iglesia como un instrumento para la educación de las personas. Don Braulio también lo propone como un instrumento de evangelización, ¿verdad que sí? Y citando precisamente a nuestro arzobispo, él hablaba en la carta pastoral de hace unos años de que la doctrina social de la Iglesia es el diamante olvidado. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener el no conocer o no profundizar en la doctrina social de la Iglesia para un cristiano? Bueno, el instrumento de evangelización, contenido de la evangelización, son expresiones que don Braulio recoge sobre todo del magisterio de San Juan Pablo II, que fue el que, como decía antes, ayudó mucho a clarificar el estatuto de la doctrina social de la Iglesia y a integrarla no como un apéndice de la misión evangelizadora de la Iglesia, sino como una parte sustancial. Y además, instrumento de evangelización, porque claro, si la fe no sirve para la vida, no sirve para nada. Si la fe no sirve para dar una respuesta pues, a problemas tan candentes como puede ser en este momento la situación política que vive España, si no sirve para darnos una luz enraizados en la verdad, en la justicia, en el bien, en la solidaridad, si no nos sirve para eso, ¿para qué nos sirve la fe? ¿Simplemente para tener un gustirrinín espiritual en momentos de agobio? No. ¿Para tener costumbres? O de costumbres, no. La fe precisamente es valiosa en tanto en cuanto pues, impregna la vida y da una luz. Por eso es instrumento de evangelización, porque cuando la fe es incisiva en la vida, entonces es atractiva. Entonces uno puede invitar a otros a compartir una experiencia. Si no es así, si no es incisiva en la vida, no evangeliza. Por eso es tan importante la doctrina social de la Iglesia como, en su propio estatuto, como parte fundamental de ese proceso educativo que hace posible que la fe sea atractiva y sea, por tanto, instrumento de evangelización. No puedo estar más de acuerdo. Si entendemos la vocación laical como una llamada específica a vivir las promesas del bautismo en medio del mundo y que se concreta en la formación para el apostolado, si descuidamos la doctrina social, nuestra formación está coja y nuestro compromiso, nuestro apostolado está viciado, ¿no? Está sesgado porque le falta una parte absolutamente fundamental. Desconocer la doctrina social de la Iglesia no solo significa desconocer el magisterio social sobre las cuestiones en las que tenemos que involucrarnos los fieles laicos, sino que significa que no vamos a tener instrumentos eficaces, reales, orientaciones, pautas, guías para llevar a cabo nuestra evangelización en medio del mundo en no pocas ocasiones, ¿no? Por tanto, de alguna manera es no vivir plenamente la vocación laical. Esto puede sonar un poco extraño, puede sonar un poco fuerte, pero es que yo estoy absolutamente convencido de que es así. Seglar es que podemos tener la tentación de limitarnos a una formación puramente espiritualista, en el peor sentido de la palabra, limitada a nosotros mismos, limitadas a ese goce personal,
que es necesario y es bueno, pero que cuando su finalidad única es absolutamente negativo, supone desconocer lo propio, lo específico de los fieles laicos, que es estar comprometidos en la realidad, tratar de cambiarla, tratar de evangelizar el mundo en el ambiente en el que estamos, y para ello necesitamos esos criterios, esas pautas, esas orientaciones. Miguel Ángel. Yo la consecuencia, está claro que lo que te lleva es a vivir al final una vida desconectada, porque vamos a mantener la fe en un reducto, en una especie de lugar escondido, y no lo vamos a conectar con la vida. Y eso significa que el día a día nuestras acciones van a estar iluminadas por otra luz diferente, y al final eso va a llevar al secularismo. Decía un economista famoso en los años 80, Schumacher, no tiene nada que ver con el piloto de Fórmula 1, pero este hombre se convirtió al catolicismo a través de la doctrina social de la Iglesia. Como economista fue un descubrimiento para él y se convirtió. Y, por ejemplo, decía que la economía, que era un error decir que algo no tiene sentido económico, porque la economía no es capaz de dar sentido. El sentido te viene de otra cosa, te viene del ánimo de lucro, o te viene del objetivo social de una actividad, o del objetivo lúdico y placentero de una actividad. Y decía que, claro, si todo lo hiciéramos por sentido económico, pues al final nadie comería en un restaurante caro, porque comer en un restaurante caro no tiene sentido económico. El sentido viene de otro sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nuestra vida cotidiana, por eso lo citaba, no le da sentido la fe, le dará sentido otra cosa. Y al final tendremos una vida totalmente esquizoide, porque tendremos la fe que nos tira para un lado y tendremos nuestra vida interior, íntima, desconectada de la vida social, la vida pública, que tendrá otro sentido diferente. Y eso es terrible. Y eso es una fuente de sufrimiento y un desgarro personal brutal. Bueno, luego vamos a hablar de las distintas iniciativas, si os parece, que ha puesto en marcha este grupo de trabajo, Polis, que tienen que ver con la propagación, con la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Nos adelantáis un poco el curso de verano del año que viene, pero hacemos una pausa ahora, breve, y enseguida volvemos. De nuevo estamos aquí para compartir hoy en el Arte de Educar este espacio, este programa con el grupo Polis, un grupo de trabajo que, como hemos visto, surgía ya por el año 2013-2014 y que pertenece a la Delegación de Apostolado Seglar. Entre sus objetivos, la propagación, la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Y de este tema seguimos hablando con don Felipe Díaz, con Isaac Martín y con Miguel Ángel Martínez, que siguen con nosotros. Bueno, y ahora haciendo una aproximación un poco más pues profunda sobre lo que es Polis y sobre vuestras actividades. Hemos visto cómo surgía en ese año, pero a mí me gustaría que nos hablaseis de todo el recorrido que ha tenido este grupo de trabajo. A mí me gustaría quizás recordar una realidad que fue, digamos, el modelo que intentamos seguir cuando pensamos en Polis como grupo de trabajo de la delegación, y es el ofrecer un espacio de acompañamiento a políticos. Este era uno de los objetivos que no podemos dejar de lado, que no, digamos, es el que Cuando en estos momentos... A políticos, a personas que estaban a personas en que están partidos... comprometidas en el mundo de la política. Estuvimos desde la delegación en torno a esa época pues intentando valorar algunas iniciativas que se estaban llevando a cabo en otras diócesis de acompañamiento a políticos. La premisa que estamos siguiendo en otros grupos de trabajo de la delegación es que bueno, la Iglesia nos anima a los seglares a estar presentes en el medio del mundo, nos lanza al mundo,
pero a veces quizás no se nos ofrecen medios, instrumentos concretos de acompañamiento para, una vez que estamos allí, pues no quedarnos en lo puramente secular, sino seguir intentando hacer frente a esa necesidad de la unidad fe y vida a la que hemos ido haciendo mención antes, ¿no? Por tanto, uno de los objetivos que estaba ahí, uno de los ideales, era precisamente este, ¿no? El que Polis pueda ser también una plataforma, una realidad no política, pero sí que ofrezca instrumentos de acompañamiento a personas, a católicos que están comprometidos en el mundo de la política. Este es un objetivo que está ahí, ¿no? Y que quiero recordar precisamente, bueno, pues para que no se pierda de vista, ¿no? Pero realmente lo que durante todos estos años ha caracterizado a los trabajadores de Polis han sido, por un lado, esa formación de sus miembros, que es absolutamente básica y fundamental. Es un grupo de trabajo, pero que no se dedica exclusivamente a organizar actividades, sino que antes de eso se junta para rezar y para formarse. Quiero insistir mucho en esta idea porque para mí es la clave del éxito de Polis, ¿no? El que sus miembros encuentran ahí un espacio de oración, de formación, también de amistad, de comunidad, de fraternidad, ¿no? Muy importante y que yo creo que ayuda a las personas que formamos parte del grupo. Y es desde ahí, desde esa oración y desde esa formación, desde la que se lanzan las distintas actividades a lo largo del año. Básicamente hasta ahora han sido dos los grandes momentos en el curso, que ya son citas ineludibles porque se han llevado a cabo 3 ediciones de cada uno de ellos. La Jornada Cristianos y Política, que suele tener lugar en el mes de abril, y el curso de verano en Doctrina Social de la Iglesia en el mes de julio. En ambos casos con éxito absoluto de crítica y público, ¿no? Esta labor hay que agradecérsela a Alfredo Ruiz, el coordinador de Polis, que estará a lo largo de esta temporada en este programa, por supuesto a Miguel Ángel y a todos y cada uno de los miembros del grupo, pues que desinteresadamente quieren llevar a cabo esta labor, ¿no? Y a través de estas actividades, básicamente lo que se ofrece es el testimonio, por un lado, en la Jornada Cristianos y Políticas lo que se busca, el testimonio de personas que están comprometidas en el mundo de la política y que tienen algo que decirnos, como católicos, y por otro lado la formación pura y dura con personas, profesores, en muchos casos obispos, no ha faltado nunca un obispo en nuestro curso de verano, pues que nos ofrecen sus ideas, sus pautas, los criterios del magisterio para estar presentes en la realidad. Bueno, y sobre esa dinámica de Polis, más allá de todas las actividades que nosotros conocemos, por ejemplo el curso de verano, porque pues hablamos de él y bueno, pues así está reflejado en el plan pastoral, ¿no? Más allá de todo eso, él ha hablado de una dinámica y de que primero lo que hacéis es formaros, ¿no? Cuéntanos en qué consiste esa hoja de ruta que lleváis al grupo Polis. Bueno, lo que intentamos, nos reunimos una vez al mes, un día de diario, después de los trabajos de cada uno, ahí le robamos un poquito tiempo a la semana y empezamos rezando una oración en común, todos juntos, y después tenemos un rato de formación, alguno ha preparado un tema, lo expone. Este curso pasado pues estuvimos viendo parte del Ducat, también para entenderlo, para ver cómo ponerlo un poco en ejercicio y resultó muy positivo. Y uno expone el tema y luego pues se abre se contrastan opiniones, comentarios y un diálogo muy enriquecedor. Y luego otra pequeña parte de la reunión se dedica a lo que es la organización de actividades, que aunque son pocas, pero requieren cierta planificación, hay que invitar a gente que tiene que cerrar agendas y pues eso también se lleva a su parte. Pero sobre todo es formación doctrinal, poner claros los principios, lo que hemos hablado antes, y luego poner en común distintas opiniones y comentarlo y bajarlo a tierra en nuestra circunstancia aquí y ahora. Eso suele ser el ritmo habitual. Luego también pues en determinados momentos pues la parte está más de organizar eventos pues intensifica, pues porque lo tenemos muy cerca, porque hay que cerrar muchos detalles. Y luego también si hay oportunidad de hacer algún otro tipo de participación por ejemplo el año pasado pues se abrió por parte de la comunidad de la Junta de Comunidades se abrió una encuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía, pues también pues nos juntamos todos para proponer, hacer propuestas, comentarlas, hacerlas en común, con lo cual cada uno llevaba ahí su parte y hubo que encontrar un consenso entre nosotros
y presentarla. Bueno, fue un ejercicio muy interesante de concreción, de bueno, estos principios, ahora aquí en Castilla-La Mancha, cómo se reflejan en lo que es una propuesta de cambio del Estatuto de Autonomía. Bueno, pues no sé si eso sirvió para algo, llegó a algún sitio, pero fue un ejercicio por lo menos interesante por nuestra parte. Y eso es un poco el trabajo ad intra, el trabajo interno de Polis. Como grupo de trabajo. Me parece muy interesante, ¿no?, que plantea temas, cuestiones que son actualidad. Antes lo comentaba también don Felipe, ¿no?, cuando decía que la doctrina social en la Iglesia es eso precisamente, es nuestra sociedad hoy. No estamos hablando de... Sí, efectivamente. Y además es muy importante la contribución que los cristianos, los católicos, bien formados en doctrina social de la Iglesia, podemos hacer a la sociedad. Porque ha sido así en la historia, ¿no? No solamente ha sido profético la intervención de los papas o de las conferencias episcopales en distintos momentos, dando una luz desde el Evangelio a problemas sociales del mundo contemporáneo, sino que es que eso ha generado un tipo de compromiso que ha sido enormemente útil a la sociedad. Históricamente se puede estudiar y se puede reconocer cómo la doctrina social de la Iglesia ha dado lugar a una acción social de católicos en la política que ha ayudado a hacer más justa nuestra sociedad, más solidaria, más conforme al designio de Dios, lo cual es una exigencia de la fe, pero es también una necesidad para nuestro mundo. Si falta el Evangelio, falta algo fundamental, y si faltan esos laicos, como en nuestra diócesis se pretende con este grupo Polis, que traten de portar esa luz del Evangelio a las realidades políticas, algo importante se está perdiendo en nuestra sociedad. Yo creo que ahí el divorcio, como decíamos antes, entre la vida de fe y nuestra vida pública es lo que quizá nos haya hecho, iba a decir, fracasar la doctrina social de la Iglesia. No, es que no nos lo tomamos así, ¿no? Es como que nuestra vida de fe es algo, decíamos antes, que debe quedar en nuestro ámbito de lo privado. Nosotros no debemos meternos en estas cuestiones, ¿no? Y yo cada vez que hablo así con gente como vosotros, ¿no?, especialistas, gente que está comprometida con su formación en doctrina social en la Iglesia, me doy cuenta de que precisamente lo que te impulsa es a salir. Efectivamente. Es a decir, ilumina desde tu trabajo, colegio, no sé por qué, pero pensaba también en el tema de los colegios, las instituciones educativas en las que estamos también, ¿no? Yo creo que se dan dos circunstancias. Una interna, que es precisamente como no hemos sido capaces de apreciar la belleza de la doctrina social de la Iglesia, la utilidad y la necesidad de la misma, pues la hemos descuidado. Pero es que luego se da otra circunstancia, y es que en un contexto de relativismo se nos está insistiendo tanto desde fuera, que este sería el agente externo, en que la fe tiene que ver con la vida privada, de quedar reducida al ámbito de lo íntimo y por tanto no tiene que haber ningún tipo de expresión pública de la fe, que al final los propios creyentes estamos cayendo y nos convencemos a nosotros mismos de que la fe no tiene que tener ningún tipo de proyección pública. Y es que es justo al contrario. Primero, porque la luz de la fe es útil para la sociedad, lo decía don Felipe, es que realmente es así. Es decir, una sociedad, si queremos todos realmente construir el bien común, la voz de los cristianos no puede quedar desplazada, no somos ciudadanos de segunda. El problema es que se cree que como estamos mediatizados por la fe, esto no nos hace tener un pensamiento propio y por tanto no nos hace estar en igualdad de condiciones con quienes supuestamente no están influenciados negativamente por la fe. Y es que es justo lo contrario. Lo decía el Papa Francisco en su primer documento, ¿no? La fe es luz y es luz para la vida y por tanto la sociedad necesita también de la luz de la fe. Y precisamente lo que tenemos que hacer los fieles laicos, lo que tenemos que hacer los seglares, todos en general, los sacerdotes religiosos, pero particularmente nosotros, que somos los que estamos en el mundo, es compartir esa luz que da la fe con las personas que están a nuestro alrededor, ofrecer nuestra voz como ayuda para la construcción del bien común. Eso es absolutamente fundamental. Y además, creyéndonoslo, es que somos necesarios, es que esa luz de la fe no puede quedar al margen. Esto es muy importante, ¿no? Y quizás para mí lo primero y principal sería el que nos convenzamos a nosotros mismos de que nuestra vida de fe puede ser útil a quienes están a nuestro alrededor para construir un mundo mejor. Miguel Ángel, no sé si quieres... Sí, yo creo que esto es muy importante que ha hecho Isaac, porque creo que nos tiene que mover una voluntad de servicio. Y una de las cosas que creo que es bastante evidente es que la sociedad actual vive un momento de gran confusión. Y nosotros podemos ayudar
podemos ayudar a la gente a, por lo menos, a que sepan dónde está el norte para poder mirar para allá, ¿no? Luego tomarán sus decisiones, pero por lo menos que entender un poco, diferenciar lo que está bien de lo que está mal, y creo que es algo que no es una imposición, no somos un lobby que queremos influir en la sociedad, sino lo que queremos es servir iluminando. Y yo creo que ese espíritu de servicio es algo que además en la vida pública y en la política concretamente hay un déficit brutal. El poder se ha convertido en el objetivo principal de las organizaciones, ya no solo de los individuos, sino de las organizaciones. Y yo creo que ahí los cristianos tenemos que utilizar los métodos sobrenaturales y el afán de servicio en darle la vuelta a esa realidad. Porque debe ser el bien común y el servicio a los demás, es lo que debe inspirar la vida política. Bueno, si algo quedó claro en el primer curso de formación básica en doctrina social de la Iglesia fue precisamente esto, porque creo que se abordaron hace 2 años, me remonto a hace 2 años cuando Polis tuvo que organizar este curso y en el que se abordaban distintos temas, desde medios de comunicación, educación, todos los ámbitos. Hablándonos un poco de este curso de formación. Cuando surge Polis, rápidamente teníamos el horizonte cercano del programa anual del Plan Pastoral, que se iba a dedicar precisamente a la doctrina social de la Iglesia, al 4º programa anual, el desarrollo humano integral, ¿no? la dignidad de la persona. Entonces, ahí la Delegación de Apostolado Auxiliar, a través de Polis, pues prestó un doble servicio. Por un lado, unas charlas básicas en doctrina social de la Iglesia que se ofrecieron a parroquias, movimientos, asociaciones, y que yo creo que en fin, fueron un éxito. Más de prácticamente 50 realidades pidieron las charlas, y bueno, pues fue una forma de ayudar a los fieles laicos a tener una primera aproximación a la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ofrecer este año otra vez esta posibilidad. Polis se pone nuevamente al servicio de la diócesis para ofrecer las charlas básicas en doctrina social, y junto con ello, a través del Instituto de Ciencias Religiosas y en colaboración con otras delegaciones y secretariados de la archidiócesis, pues preparamos este curso de profundización en doctrina social de la Iglesia, que se celebró en el seminario en 5 sesiones, donde de la mano de grandes ponentes se fueron tocando pues algunos de los temas claves, no todos, pero sí algunos de los temas claves de doctrina social. La verdad es que fue muy iluminador. Además, aprovechamos también para que algunos de los ponentes pues tuvieran presencia, efectivamente, presencia social en esta casa. Ese particularmente es de este año pasado, no es propiamente, pero bueno, es efectivamente ese curso de profundización que hemos seguido haciendo, y que en esta ocasión, en este contexto del plan pastoral, pues vamos a dedicar al ámbito de la educación, que no deja de ser también doctrina social de la Iglesia. Pero sí, yo creo que fue algo muy positivo, en el sentido de que pues no nos limitamos a ofrecer unas charlas básicas de primera aproximación, sino para aquellos que querían algo más, pues les ofrecimos, como digo, de la mano de grandes ponentes, conferencias magistrales, seguidas además de un diálogo amplio, extenso, pues que permiten resolver dudas, que permiten conocer mucho mejor algunos de los temas cruciales de doctrina social. Este año vamos a volver a disfrutar de ese curso. ¿Basado o el tema central la educación? Educación, el plan pastoral Formación del Cristiano, como señalabas al inicio de este programa, y lo vamos a centrar en torno a la educación, en primer lugar con una ponencia de don Fernando Sebastián sobre la necesidad de la formación, sobre la formación del creyente. Por tanto, ahí tendremos ocasión de hablar de educación laical, de la formación de los fieles laicos, y luego a partir de ahí pues hablaremos de educación como proyecto sociopolítico, o bueno, digamos, las relaciones entre educación y sociedad. Hablaremos de las relaciones entre nuevas tecnologías y educación, hablaremos de educación afectivo-sexual, y hablaremos también de educación y cultura, de la mano de Juan Manuel de Prada, que será quien cerrará este curso. Vamos a tener nuevamente grandes ponentes, el tema merece la pena, y bueno, pues aprovechamos, aunque todavía queda tiempo, para animar a participar en este curso. A partir del mes de enero, como todos los cursos. Terminamos las jornadas de pastoral, y la siguiente convocatoria es este curso, que se irá desarrollando con periodicidad mensual todos los viernes, un viernes al mes. Estupendo. Bueno, pues seguiremos muy atentos desde este programa también para acercarles todas estas noticias sobre este curso de formación. Otra de las grandes actividades es el curso de verano que organizáis. ¿Por qué un curso de verano?
¿Por qué en esta forma de curso de verano? Si Alfredo estuviera aquí, pero bueno, como sé que nos está viendo, le recordaría que su idea inicial era organizar una universidad de verano. Quería ser mucho más ambicioso todavía Toma ya. y crear una especie de foro muchísimo más amplio. Pero bueno, sí que todavía no hemos llegado a crear una universidad de verano especializada en doctrina social, todo se andará, pero sí que es cierto que veíamos necesario que, bueno, pues en un momento en el que acaban las actividades pastorales, más allá de que estamos en época de campamentos, pues tener un fin de semana pausado que nos permitiera profundizar y sobre todo compartir, porque a diferencia de todas estas actividades de las que estamos hablando, que no dejan de ser pues un día concreto, una conferencia específica, el pasar un fin de semana juntos, reflexionando sobre doctrina social, de la mano de profesores normalmente, pero bueno, en general de expertos, con acompañamiento de algún obispo español, es algo que no solo une, no solo consolida un proyecto como Polis, como grupo de trabajo, sino que permite que otras personas pues compartan esta inquietud sobre la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, no es solo formación, es también comunión. Y recuerdo con muchísimo cariño particularmente el primer curso, donde hubo personas de muchísimos sitios de España, recuerdo de Navarra, donde Monseñor Munilla nos dirigió 2 conferencias maravillosas, estupendas, 90 personas en el curso de verano, ¿no? Y sobre todo viviendo esta necesidad compartida de formarnos en doctrina social. Yo creo que esta es la razón que explica que ofrezcamos este curso. Tiene mucho valor para crear ese sujeto, que es yo creo que un elemento fundamental, que es el sujeto humano y eclesial, que asume y que se compromete. Iba a decir que ya habéis celebrado 3. 3, efectivamente. Bueno, Miguel Ángel puede hablar con sí, mucho más conocimiento de causa que yo. El primero se centró sobre el problema de la crisis, tocó tanto el tema económico como moral, de la crisis que reciente, vamos, la que estamos ahí sacando la cabeza ahora, por lo menos en lo económico. En la otra parte estamos sufriendo otros impactos, ¿no? Sí. En el segundo año se dedicó más al mundo de la política, concretamente, fue más, quizá fue la más polis de todas. Este verano pasado lo enfocamos en la acción transformadora de la Iglesia en el mundo. Todas las iniciativas de transformación social que nacen de la Iglesia, y bueno, pues tuvimos colaboración de Cáritas, de Manos Unidas, de pastoral sanitaria que ayudan con las personas que sufren, todo ese acercarse, acompañar a la persona que sufre, cómo va transformando el mundo si se hace desde un espíritu evangélico. Entonces, eso es una forma también de llevar el Evangelio a la vida y muy, muy importante. Y eso fue lo que se centró el curso el año pasado. Este año, o el siguiente verano, será sobre la educación. Y bueno, yo creo que es una iniciativa que ha sido muy interesante. Una cosa que hemos constatado es que el aforo que tenemos, la gente que viene, es ligeramente diferente que otras actividades pastorales. Sí, desde luego, de hecho, perdona que te corte, Miguel Ángel, y ahí lo estamos viendo. Son gente joven, muy joven, ¿no? Sí, hemos promocionado que pudiera venir la gente joven con un coste económico mínimo y hemos hecho un esfuerzo muy grande. Y también gente que cristianos, católicos de misa dominical, que estos temas les ayuda más a identificarse y a crecer en la fe que a lo mejor otras actividades más piadosas que no les motivan tanto, ¿no? Pero creo que queda mucho por hacer, porque siempre cuando te juntan con seglares, hablas de estos temas, todos te dicen que cuánta falta hace de formación, cuánta necesidad tenemos de aprender más de estos temas, de entenderlo mejor. Pues tenemos aquí una oportunidad magnífica. Es un fin de semana, un verano, que creo que la pereza ahí hay que romperla, y yo sí que animo a todos que hagamos esa queja, que yo creo que es generalizada, la convirtamos en una oportunidad de aprovechar este tipo de cursos que otras diócesis de España están mirando con mucha sana envidia, porque ya les gustaría a ellos tenerla. Y creo que una diócesis como Toledo, que a nivel de población y pues no es una diócesis demasiado grande,
sí que tenemos un nivel en este tema, hemos traído unos ponentes que francamente eran muy buenos. Bueno, pues cuarto curso de verano sobre educación que celebraréis en julio de 2018. Todavía queda mucho tiempo, ¿verdad que sí? Podremos ir concretando pues el horario, el programa y sobre todo las inscripciones, que entiendo que no están abiertas y tampoco vamos a pedir que la gente se apresure, ¿no? Bueno, por último, ya para acabar, no sé si queréis hacer un llamamiento a participar de polis, por supuesto a la formación, ese le va a hacer don Felipe, a la formación del cristiano y, ¿por qué no?, acercarnos a la doctrina social en la Iglesia y a vosotros, pues animar a la gente que nos esté viendo, dónde debe acudir si quiere formar parte de polis o quiere curiosear en polis. A ver, don Felipe. Pues yo hago un llamamiento a todos los agentes de pastoral a que para poder transmitir pues, a todos los educandos en los distintos ámbitos de la vida de la Iglesia, tanto en la catequesis como en la enseñanza religiosa escolar, como en la formación de los laicos, para poder educar es necesario tener una formación sólida. Entonces, una llamada a todos los que son agentes o somos agentes de pastoral, desde los sacerdotes hasta el último agente de pastoral de acción social o de catequesis, que hay que formarse. Hay que formarse pues, en nuestras propias parroquias, en los instrumentos que tenemos a mano, no solamente el compendio, el Ducat, también tenemos a nuestra mano el Instituto de Ciencias Religiosas, donde está incluido también la doctrina social como una materia a tener, en los movimientos, donde precisamente no solamente se estudia los documentos, sino se inicia en buena parte con el método activo, fundamentalmente, pues a vivir esa, que hay que formarse, todos formarnos y todos comprometernos en este ámbito, sobre todo para suscitar vocaciones laicales que encarnen. A mí me gusta mucho esa expresión del Papa Francisco, y la vuelvo a repetir, doctrina social con pies. Necesitamos personas que encarnen esta doctrina para poder transformar nuestro mundo. Yo creo que don Felipe lo ha dicho todo y mucho mejor de lo que lo puedo decir yo, pero es que se trata de esto, ¿no? Se trata de que nos animemos realmente a aproximarnos a la doctrina social, a hacer la vida en nuestra propia realidad y dejarnos iluminar por el Espíritu y no reprimir ni por miedo, ni por pereza, ni por inseguridad, pues esta necesidad que tenemos de salir al mundo, de hablar públicamente de Jesucristo, pero también de ofrecer luz concreta sobre los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad actual. La doctrina social de la Iglesia es instrumento útil y eficaz para hacerlo así, y es que realmente me viene a la cabeza una frase de Juan Pablo II: la salvación de muchos depende de la santidad de unos pocos, ¿no? Pues quizás estamos nosotros llamados a vivir esta santidad personal y desde ella pues a tratar de salvar almas, y la doctrina social de la Iglesia, como bien dice don Braulio, también es instrumento evangelizador. Esto no podemos dejarlo de lado. Por tanto, formémonos en doctrina social y hagamos la vida. Miguel Ángel, ¿cómo nos ponemos en contacto con polis? ¿Dónde... A ver, la forma más sencilla es a través de las actividades que hacemos abiertas a todo el que quiera venir, que son dos: el curso de verano del que hemos hablado y la jornada en abril. Siempre organizamos una conferencia sobre política, cristianos y política, que invitamos a alguien que nos hable de la experiencia de un cristiano en política. Y en esas actividades ahí nos pueden encontrar, invitamos a todos a venir esa, digamos, sería el primer nivel de aproximación a polis. Luego, quien quiera venirse a las reuniones, bueno, puede contactar con nosotros a través de la Delegación de Apostolado Seglar y ahí nos va a encontrar. Y sí que animo a todos los que tengan inquietud en este tema, y especialmente, que antes Isaac también lo ha comentado, pues a la gente que está comprometida en política, que son concejales o que son militantes de un partido y como cristianos se sienten solos, se sienten que... porque los partidos tienen su dinámica cruel y a veces el cristiano pues tiene que sufrir ahí ir contracorriente dentro de su partido político, como lo vive un empleado dentro de su empresa muchas veces, ¿no? Pues tienen la oportunidad de venir y también en ese sentido formarse con nosotros y compartir
Como ya os he dicho antes, en Polis hay gente que milita en partidos políticos. No vamos a, o sea, esto no es un partido, no vamos a juzgar a nadie por sus convicciones políticas, sino que queremos ayudarle en el desarrollo como cristiano de su fe en el mundo en el que vive. Estupendo. Bueno, pues Miguel Ángel, Isaac, don Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar un día más con nosotros. Gracias, de verdad. Y bueno, ustedes ya lo han visto, tenemos esa obligación, esa urgencia de formarnos. De hecho, la formación del cristiano es una de las claves, el eje central de este curso pastoral. Y además hemos visto también que tenemos instrumentos en nuestra diócesis de Toledo, así que ya lo saben. Muchísimas gracias por su atención y hasta la semana que viene.